Buenas tardes. ¿Escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí, profe, buenas tardes, todo perfecto. Gracias. Muy bien, sí, sí. Bárbaro. Bueno, ahí arrancamos en unos minutitos, ¿sí? Bueno, habíamos visto las definiciones, algunas observaciones y las operaciones entre polinomios. Y habíamos quedado en qué podíamos dividir, ¿sí? Esta era acá una división. Acá está. Podíamos dividir dos polinomios, pero si teníamos un polinomio de una forma de esta manera, ¿sí? Podíamos dividir también por la regla de Ruffini. Eso es lo que vimos la primera clase de polinomios. E hicimos este ejercicio. De acá voy a arrancar. Desde este ejercicio es donde yo voy a arrancar. El ejercicio es el 5 de la práctica. Si tienen el libro, recuerden que tienen que tenerlo a mano así van haciendo una correlación entre el libro y lo que voy diciendo yo. Es lo que estoy haciendo en este momento, sacando el libro yo. Ahí va. Bueno, en la página 115 vamos a encontrar el ejercicio 5. ¿Sí? Es un ejercicio en donde hay que hacer una división de polinomios donde el polinomio que divide tiene la forma de x menos a. ¿Sí? Y acá nos dan diferentes a para hacer. Entonces, dividimos haciendo con la regla de Ruffini. ¿Sí? Recuerden que la regla de Ruffini, bueno, bajábamos este valor, multiplicábamos con este y lo poníamos acá y después sumábamos estos valores. ¿Sí? Bueno, el que no se acuerda, la tiene que entrenar. Bien, y el número que nos daba acá era el resto. ¿Sí? El resto, y estos eran los coeficientes del cociente de la división. Tener en cuenta eso porque va a servir para factorizar después. Bien, acá era lo mismo, nada más que en vez de dividir por x más 1, dividíamos por x menos 3, si ustedes quieren ver como división. Lo que está haciendo acá, en este Ruffini, es dividir este polinomio P dividido x menos 3. ¿Sí? Y la división da como cociente menos 2x menos 31 y como resto menos 43. Bueno, y después, si teníamos un número complejo como raíz, ya vamos a ver qué significa esa palabra también. Y bueno, ya los había explicado la clase anterior a esto. Si quieren reverlo, lo pueden ver en el video. Ya está subido. El que no vio o el que no asistió a la clase pasada tiene la clase ya subida al foro. Bueno, acá estaba el cociente y el resto. Y ahora sí, vamos a pasar al ejercicio 6. Tenemos que determinar la letra m, ¿sí? Para que el polinomio que tiene esta forma, x a la 4 más m por x al cuadrado menos 5x más 1, sea divisible por x menos 1. ¿Sí? M es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Entonces, que un polinomio sea divisible por x menos 1 significa que el resto de la división de p dividido x menos 1 va a dar 0. Eso significa. Entonces lo que podemos hacer es dividir el polinomio px dividido x menos 1, y si tenemos que hacer esta división, ¿qué hacen ustedes para dividir? Vamos a suponer que el ejercicio dice divide p por el polinomio x menos 1. ¿Ustedes qué hacen para dividir ese polinomio? ¿Qué harían? Ruffini. Axel contesta correcto. Benjamín pregunta, pero es Ruffini como dice Agustina. Agostina, perdón. Entonces, si hacemos Ruffini, ponemos en esta parte el 1 y acá los coeficientes del polinomio p. ¿Sí? Que son estos. 1, el x al cubo no está el término, por eso ponemos un 0. M, menos 5 y 1. El coeficiente o término independiente. Y aplicamos Ruffini. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, m más 1, m más 1. Por 1, m más 1. Menos 5 más m más 1, si ustedes hacen las cuentas, o sea, los números, menos 5 más 1 es menos 4, entonces me queda m menos 4. Por 1 es m menos 4.
1 más m menos 4 es m menos 3. Y este es el resto de la división. M menos 3 es el resto de la división. Entonces, si estamos diciendo que este polinomio divide al polinomio P, entonces este resto tiene que ser igual a 0. Y ahí Benjamín da la respuesta correcta. Planteamos la ecuación cuando m menos 3 va a ser igual a 0, y eso es cuando m es igual a 3. ¿Se entendió? Bien. Seguimos. Cualquier duda, pueden consultar después o en cualquier momento por el foro. Vamos a pasar capaz que alguno no terminó de copiar, capaz. Si ustedes recuerden que las diapositivas también las vamos a subir, así que van a tener toda la info, no se vuelvan impacientes porque no pudieron copiar algo o no entendieron algo que después lo van a poder hacer. Vamos a pasar a otro concepto que es muy importante para lo que viene, que es cómo calcular un valor numérico de un polinomio. Es algo muy simple y algo que sabemos hacer desde siempre, que es evaluar el polinomio en los números. Por ejemplo, ustedes, ¿cuánto da P en 0? O sea, este primer valor, hay que calcular estos valores. P en 0, ¿cuánto da? Da menos 1, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar el 0 en cada uno de estos valores, en estas variables. 0 a la 4 es 0, menos 2 por 0 al cuadrado, que es 0 más 0 es 0, menos 1 es menos 1. Entonces, el primer valor es menos 1. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes pongan en el chat, a ver si pueden, les doy un ratito, para que pongan una serie de números que debe ser los resultados a estos valores numéricos de un polinomio. Es decir, este es menos 1, este cuánto vale y este cuánto vale. A ver si me pueden dar las respuestas a estos valores. Y ahora seguimos. Quiero que trabajen un poquito, que hagan algunos cálculos. Esto de hacer los cálculos ayuda a trabajar las neuronas un poquito de esfuerzo y perseverancia. Es lo que se necesita para ser un estudiante universitario y tener un buen aprendizaje para después poder recibirse. Hay que tener perseverancia y hay que hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Vamos a ver los resultados. P en 0 es menos 1, P en menos 1 es menos 3. Ojo ahí, a vos. P en 1 es menos 1 y P en menos 2 es 5. No sé si hay algún valor que no les coincide. Puede llegar a haber algún error, pero bueno, si les coincide esto, sería así los resultados. Bueno, cualquier cosa, después ustedes es un buen ejercicio para que lo hagan, ahí tienen las respuestas. Vamos a pasar al teorema del resto, que en realidad lo que voy a hacer es nombrarlo, porque ya la profesora lo dio. Si tenemos un polinomio y alfa es un número real cualquiera o complejo, entonces el valor numérico de P es igual al resto de dividir este P por X menos alfa. Entonces, P en ese número alfa va a ser igual al resto de la división de P dividido X menos A. Bueno, ustedes tienen la demostración, así que ténganlo en cuenta, a la demostración del teorema del resto. Son tips para los finales. Y una observación dice que este teorema vale para polinomios a coeficientes reales o complejos. Bueno, vamos a volver a realizar los ejercicios 5 y 6 que vimos, pero ahora aplicando el teorema del resto. ¿Sí? Acá el ejercicio 5 sigue aplicando Ruffini, pero ahora es aplicando el teorema del resto. Hay que calcular el resto de dividir este polinomio por este polinomio, x más 1. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular el resto de la división de este polinomio p dividido x menos a? ¿Qué tendría que calcular para encontrar el resto de la división de este polinomio con x menos a?
Bueno, uno piensa, claro, para calcular el resto de una división hago Ruffini y el último numerito que me da es el resto. Sí, esa es una forma de hacerlo, pero también se puede hacer por el teorema del resto. No, aplicando el teorema del resto. Es hacer P menos 1, no va a dar, ahí está, Mirko, P menos 1 nos da el resto de la división. ¿Se acuerdan que el resto de la división en Ruffini nos daba 73? Bueno. Ahora, si quiero calcular el resto de la división de P dividido X menos 3, tengo que proponer quién es P en 3. Y eso me da menos 43. Es decir, si ustedes evalúan este 3 en que este polinomio, hacen las cuentitas, le lo elevan al cuadrado, le multiplican el menos 2, menos 25 por 3, más 50 le da menos 43. Que es el mismo resto que nos da con Ruffini. Lo mismo va a pasar si evaluamos en I. Bueno. Ahora el ejercicio 6, que era determinar M para que el polinomio P sea divisible por X menos 1. Si yo lo quiero hacer a este ejercicio por el teorema del resto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que determinar el resto de la división de P dividido X menos 1, pero tiene que dar 0 el resto, porque es divisible. P es divisible, P sea divisible por X menos 1, es decir, el resto de la división de estos dos polinomios va a ser 0. Ahí. No importa si se equivocan cuando escriben en el chat, porque lo importante es la participación. No importa si está bien o está mal. Yo de última después corrijo. Desde los errores también se aprende mucho. No solamente en matemáticas, sino en cualquier ámbito de la vida. Bueno, vamos a hacer este ejercicio por el teorema del resto, que termina siendo mucho más simple hacerlo por el teorema del resto que por Ruffini. Porque si yo quiero calcular el resto de la división de este polinomio P por X menos 1, tengo que hacer P en menos 1. Y P en menos 1, si yo evalúo P en 1, se van a dar cuenta que me queda M en menos 3, que es igual al resto que hicimos con Ruffini. Y esto lo tengo que igualar a 0 y me queda que M es 3. Bueno. Un mismo ejercicio de polinomios se puede resolver de varias maneras. Por eso muestro esta diapositiva. Ustedes en un examen, por ejemplo, les dan un ejercicio, ustedes lo pueden hacer por Ruffini o por teorema del resto, como más cómodo les quede. Por experiencia, siempre eligen hacerlo por Ruffini, pero el teorema del resto es mucho más simple si lo comprenden bien. Bueno, vamos a unos conceptos teóricos. Vamos a denominar qué es una raíz de un polinomio. ¿Sí? El número alfa puede ser un real o un complejo. Es raíz de un polinomio si, solo si, que significa esta doble flecha. P evaluado en alfa, o sea, el valor numérico de P en alfa, es igual a 0. Este es el concepto de raíz o la definición de raíz. Raíz de un polinomio. Las raíces de un polinomio van a ser muy importantes para la factorización de un polinomio. ¿Sí? Es muy importante eso. Bueno, acá explicar algunas cositas. Si A es raíz de P, si solo si P es divisible por el polinomio X menos A. Y si A es raíz de P, si solo si X menos A es factor de P de X. Bueno, acá aparece la palabra factor, que está relacionada a la palabra factorear. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Esto es un factor de P. X menos la raíz es un factor de P. Bueno, y tienen el teorema del factor. Esto es algo más que nada teórico. Se lo dejo para la clase de teoría. ¿Sí? A eso se lo llama factor. Ahora contesto la pregunta de Benjamín. Ahí, Benjamín hace esta consulta, que es una consulta muy general, que es el tema del signo del alfa. ¿Sí? Siempre se pone, al polinomio lo llamamos X menos alfa, ¿sí? Al polinomio divisor. Siempre se pone el número que tiene. Pero si acá hubiese un más, acá se pone el opuesto, menos alfa. ¿Sí, Benjamín? No sé si se entiende la respuesta.
Si hay un menos alfa, se pone el alfa. Si hay un más alfa, se pone el menos alfa, porque es el opuesto. Perfecto. Bueno, ahora sí, seguimos. Vamos acá. Y vamos a ver rápidamente qué es una ecuación asociada a un polinomio. Una ecuación asociada a un polinomio es, yo tengo un polinomio cualquiera, ¿sí? Aunque no entiendan bien esta simbología, esto es un polinomio cualquiera. La ecuación asociada al polinomio es hacer el polinomio e igualarlo a cero. Esa es la definición. ¿Qué pasa? Esto se vuelve, pasamos de tener un polinomio a una ecuación. Una ecuación es cuando tenemos un igual a algo. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a tener diferentes métodos. Como por ejemplo, el teorema de Gauss, que ya han visto, o la resolvente, o Ruffini. Bueno, tenemos un montón de métodos, o el teorema del resto, lo que sea, para poder empezar a resolver esta ecuación. Que resolver esta ecuación es encontrar las raíces del polinomio. Entonces, ahí vamos a encontrar, bueno, lo que hice ahí en la observación. Resolver una ecuación polinómica equivale a determinar las raíces del polinomio, ¿sí? Bueno, determinar las raíces del polinomio es básicamente factorizar un polinomio. 11, página 107. Bueno, yo acá lo que voy remarcando son las cosas que ustedes tienen que hacer en la teoría o cuando van recorriendo el libro, ¿sí? Los que están en el aula virtual, o sea, los que tienen el libro también están en el aula virtual. Pueden ir combinando todos los ejercicios, hacer todo lo que puedan. Siempre va a ser mejor. Recuerden que todas estas clases son complementarias a toda la información que ya tienen en el aula virtual. El teorema de las raíces nos dice que a un polinomio, ¿sí?, se puede escribir como el coeficiente principal por x menos cada una de sus raíces. Eso es lo que nos dice el teorema de las n raíces. ¿Sí? Esto sería escribir un polinomio factorizadamente. Por ejemplo, que tengamos este polinomio, ¿sí? Vamos a ver cómo factorizar este polinomio, que es escribir al polinomio con factores. Entonces, para hacer eso tenemos que encontrar las raíces de este polinomio, es decir, tenemos que resolver la ecuación asociada al polinomio. La ecuación asociada a este polinomio es esta ecuación. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bueno, vamos a suponer que no leen todo este teorema, que les parece súper raro, muchas palabras, muchas letras, una simbología difícil, es cierto. Pero vamos al ejemplo. Tenemos un polinomio simple y la ecuación asociada al polinomio es igualarlo a cero. ¿Sí? Ahora, para resolver esta ecuación, nos queda una ecuación cuadrática. ¿Qué hacen para resolver esto? La resolvente, ¿sí? Todos sabemos cómo hacer la resolvente porque nos torturaron en la secundaria con la resolvente. Está bien. Bueno, la hacemos. Quiero que bueno, si ustedes la hacen a esa resolvente, estamos viendo un ejemplo. Después lo voy a dejar un rato para que ustedes hagan algo. Nos quedan dos valores, ¿sí? Que estos dos valores vendrían a satisfacer esta ecuación. Y son las raíces del polinomio. Entonces, si estas dos son las raíces del polinomio, puedo escribir al polinomio P de la siguiente manera. Agarramos el coeficiente principal, que es 2, y le multiplicamos x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, pero la segunda raíz tiene un menos, entonces me queda más 3. Y así escribimos el polinomio en factores. En factores significa que son todas multiplicaciones. Los componentes de la multiplicación se llaman factores. Es decir, esto es un factor, esto es otro factor, esto es otro factor, esto es otro factor y esto es otro factor. Por eso se llama factorizar un polinomio. Bueno, espero que se haya entendido el ejemplo. Es un ejemplo simple de un polinomio de grado 2.
nosotros ahora vamos a tener que factorizar polinomios de mayor grado. Bueno, para ver algunas cositas de cómo se escribe realmente un polinomio factorizado, tenemos que ver estos casos. Vamos a suponer que tenemos este polinomio ya dado en factores. ¿Qué pueden analizar qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede llegar a escribir este polinomio? Un poco más resumido, digamos. Bien, ahí Máximo dice algo. Dice que x menos 1 al cuadrado. Exactamente. La multiplicación de estos dos factores lo podemos escribir al cuadrado. Es cierto que también se puede hacer la distributiva, como dice Martina, pero no es el caso, porque acá no lo vamos a resumir al polinomio así, sino que lo vamos a extender si hacemos las distributivas. Lo importante es achicarlo. ¿Sí? Ahí Lucila también había escrito bien. Entonces, si multiplicamos estos dos factores, me termina quedando x menos 1 al cuadrado por x menos 2. ¿Sí? Bueno, cuando pasa esto, significa que 1 es raíz doble del polinomio. ¿Sí? O tiene multiplicidad 2, lo vamos a decir. ¿Qué es lo que dice acá? Con un ejemplo se entiende mucho mejor que con esta simbología de letras. Bueno, esto está bueno porque después vamos a tener que construir polinomios y nos van a decir un polinomio que tiene a raíz 1 con multiplicidad 2. Entonces ya sabemos que tenemos que poner este factor. Bueno, vamos a seguir, así trabajamos. Bueno, otras observaciones más de este polinomio es que tiene como raíz 1 y 2, ¿sí? Porque estas dos son las raíces del polinomio. A la raíz 1 tiene multiplicidad 2 y la raíz 2 se dice que tiene o es una raíz simple o de multiplicidad 1 también puede ser. ¿Sí? Porque tiene un 1 acá. Si tuviese un 3, tendría multiplicidad 3 o una raíz triple. Bueno, y el teorema de la descomposición factorial es una suma de todo lo que fuimos viendo. ¿Sí? Un polinomio se puede escribir de la forma factorizada, teniendo el coeficiente principal y a los factores dados por sus raíces del polinomio. Pero a veces las raíces van a tener multiplicidades, ¿sí? Depende cuáles sean. ¿Sí? Lo importante es que la suma de esta multiplicidad de raíces no va a dar el mismo grado que el polinomio. Bueno, fui muy rápido, pero se lo voy a volver a explicar y encima ahora vamos a ver ejemplos que se va a quedar bien claro. Para escribir factorizadamente un polinomio necesitamos escribir su coeficiente principal siempre, importantísimo. Luego, cada uno de sus factores, que está dado por las raíces que se fueron encontrando. Y estas raíces van a tener multiplicidades. Puede ser multiplicidad simple y tienen un 1, pero pueden ser multiplicidad doble, triple, cuarta, lo que sea. Entonces, tenemos que poner que van a tener multiplicidades. Ahora, la suma de estas multiplicidades nos va a dar n, es el grado del polinomio. Es decir, que el grado del polinomio nos indica cuántas raíces va a haber. Es muy interesante también hacer esa relación. Por ejemplo, el polinomio anterior que vimos, x al cuadrado, tiene grado 2, y por eso encontramos dos raíces al polinomio. O podemos encontrar una sola raíz, pero de multiplicidad 2. O sea, encuentran la cantidad de raíces. Bien, seguimos. Dice el ejercicio 7, esto es un ejercicio de la práctica, que está en la página 117. Dice, haya un polinomio que tenga 1 como raíz doble y a menos 2 como raíz triple. ¿Hay muchos polinomios que cumplen con esta condiciones? Bueno, entonces la solución, tenemos que escribir el polinomio expresado en sus raíces, ¿sí? Como veníamos trabajando recién,
1 es raíz doble, perdón. Entonces escribimos el coeficiente principal por x menos 1 al cuadrado, porque es doble, y menos 2 es raíz triple, entonces ponemos x menos 2 al cubo. Este menos 2, el paso que hace acá es utilizar la regla de los signos, menos más, y nos queda de esta forma el polinomio. Ahora, vamos a contestar la pregunta. Eso quiero que me lo contesten en el chat. ¿Hay muchos polinomios que cumplen estas condiciones? Bien, ahí Sofía dijo infinitos, que es cierto. Ojo, Benjamín. ¿Por qué es infinito? Porque, claro, dependiendo de qué valor tenemos acá en el A sub n, si es 1, es 2, es 3, va cambiando el polinomio. Entonces puede haber infinitos polinomios que tengan estas condiciones. Bueno, ahí lo explica. Y acá también explica lo de raíz doble y raíz triple. Bueno. Acá les muestro algunos ejemplos de varios polinomios que cumplen con estas condiciones, que solamente le vamos cambiando el coeficiente principal. Bien, bueno. Este es el ejercicio 7. Ya estamos, fíjense, llegando al final de la práctica, porque son 10 ejercicios los de la práctica. Antes de seguir, vamos a ver el teorema de las raíces complejas, que es muy simple, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos a suponer que tenemos un número complejo, z más bi, por ejemplo. Un número general complejo, ¿no? Si tenemos un polinomio a coeficientes reales y este número complejo z es raíz del polinomio p, entonces el conjugado, que no se ve bien acá, se ve chiquito la liñita, pero el conjugado de z, que vendría a ser a menos bi, también es raíz de p. Acá lo tenemos como en un recuadro, un poco más conciso, en simbología pura. Si es raíz si este número z es raíz de p, entonces pasa esto, que p en z es igual a 0. Entonces también vamos a ver que p, si evaluamos p en el conjugado de z también es 0, es decir, va a ser raíz el conjugado de z también. O sea, si p tiene una raíz compleja, su conjugado también va a ser raíz. Eso dice el teorema. Bueno, si hay que encontrar las raíces de este polinomio, por ejemplo, hay que resolver la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Y cuando resolvemos nos queda que x puede ser igual a y o x puede ser igual a menos y. Ah, no lo escribí, mirá. Entonces yo quiero escribir factorizadamente este polinomio. Fíjense que coeficiente principal del polinomio p es 1. No hace falta escribirlo, pero lo escribo para que se entienda bien. X menos la primera raíz que es y por x menos la segunda raíz que es menos y, entonces me queda más y. Y ahí me termina quedando el polinomio factorizadamente. Entonces, estas son las raíces y el polinomio factorizado se escribe de esta manera. Algo coeficiente principal por el primer factor que habíamos encontrado, que era x menos 1 al cuadrado, por estos dos factores que son los números complejos, por el último factor que habíamos encontrado, que era x más 2. Entonces, ahí ya tengo el polinomio casi armado. Solamente me falta encontrar el coeficiente principal, que ese coeficiente principal lo encuentro con el último dato que me dan, que p en 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué hago? Evalúo el polinomio en 0. Entonces, a cada x que tengo en el polinomio, la cambio por el 0. Bueno, y acá hay que trabajar algebraicamente. Esto es multiplicar dos números complejos, que en realidad es una propiedad, termina siendo una diferencia de cuadrado. Bueno, es algo un poco más profundo, pero no me quiero meter tanto en el tema,
Sí, ustedes pueden ir haciendo la distributiva si quieren y les va a quedar lo siguiente. Y por lo tanto te queda que el coeficiente principal es un medio. Entonces, para terminar el ejercicio, hay que escribir el polinomio en su forma completa. Y así queda el ejercicio, no hay que hacer las distributivas. Porque ustedes piensan que escribir un polinomio hay que ponerlo como lo habíamos definido al principio, ¿sí? Con el el coeficiente principal, con la variable del mayor exponente y así ordenado y completo, como lo habíamos dicho al principio. Pero no, esta es la mejor forma de escribir un polinomio, factorizadamente. Bueno, vamos a ver el teorema de Gauss y ya nos ponemos a factorizar polinomios. Si tenemos un polinomio, llamamos a P todos los divisores del término independiente y a Q a todos los divisores del coeficiente principal. Entonces, las posibles raíces que vamos a encontrar, las posibles raíces racionales, son P sobre Q. ¿Sí? Es decir, los divisores del término independiente divididos los divisores del coeficiente principal. Ahora ya vamos a ver cómo hacer esto, ¿sí? No se preocupen. Esto solamente estamos nombrando qué significa el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, para resumirles o para decírselo en forma criolla, lo que hace es simplificarnos las cuentas de cuáles pueden ser las posibles raíces de un polinomio. Por ejemplo, cuando tengamos un polinomio de gran grado, es decir, por ejemplo, grado 5, ponele, es muy difícil que nos tomen un grado tan grande, pero bueno, tenemos 5 raíces que encontrar. Entonces, para encontrar las raíces ya sabemos cuáles son las raíces posibles, mirando o sabiendo cuáles son el coeficiente principal y el término independiente. Vamos a ver lo que estoy diciendo. El primer polinomio, el primer ejemplo que vamos a factorizar es algo simple, es algo que ya hicimos, es algo que tienen que hacer ustedes ahora. Tienen que factorizar ese polinomio P. A ver cómo lo hacen, ¿no? Ya lo saben hacer porque ya me han dicho, me han manifestado que saben utilizar la resolvente, entonces con eso me basta para saber que ustedes pueden factorizar ese polinomio P. Yo ahora lo resuelvo, pero quiero que ustedes me den por lo menos una respuesta en el chat. Hay que factorizar el siguiente polinomio. ¿Qué hay que hacer? Hay que resolver la ecuación asociada. Para factorizar un polinomio, lo que buscamos es las raíces resolviendo la ecuación asociada al polinomio. El que encuentre la respuesta antes que yo termine de resolver el ejercicio está bien, ¿eh? Acepto. Entonces hay que resolver esta ecuación. Si vuelvo a preguntar cómo se resuelve, ahí en el chat se activa y ponen todos resolvente. ¿Sí? Ahí Delfina lo que hace es dar las raíces. ¿Sí? Dice eso. Vamos a comprobar si son ciertas. Hacemos la resolvente. Para el que no se la acuerda, este es el momento de recordarla, cómo es la resolvente. ¿Sí? Recuerden que este coeficiente vendría a ser el A, el menos 4 el B y el menos 6 el C. ¿Sí? Si el que no se acuerda cómo se hacía la resolvente, también el que no se acuerda lo puede preguntar después por foro o lo que sea, ¿sí? Ahí está. Resolvemos y queda 3 y menos 1, tal cual decía Delfina. Muy bien. Ahora, ahí lo que encontramos acá es las soluciones de esta ecuación que vendrían a ser las raíces del polinomio y como el coeficiente del polinomio es 2, ¿sí? Coeficiente principal, podemos escribir
al polinomio de la siguiente manera. 2 por x menos 3, que es la primera raíz, por x más 1, que es la segunda raíz. Acá hay un más porque la raíz tiene un negativo. Ahí está, Martina, ¿lo había escrito bien? ¿También? Bueno, muy bien. Martina pregunta si importa el orden de los factores. No importa el orden, porque a eso se le llama propiedad conmutativa. Si alguna vez la escucharon, yo se la he nombrado. La propiedad conmutativa significa que es lo mismo tener una multiplicación de este factor con este factor que este factor con este factor. O sea, podemos cambiarlos. Por propiedad conmutativa significaría. Así que no hay problema con eso. No importa el orden. Sí, está bien la pregunta. Sí. Es interesante la pregunta. No importa el orden. Podríamos decir que si, por ejemplo, menos 3 tiene multiplicidad 2, ahí sí va primero el que tiene al cuadrado o al cubo, primero ahí sí va el orden. Pero si todos tienen multiplicidad 1, es indiferente el orden. Bien. Bueno, vamos al siguiente. Hay que factorizar este polinomio, pero este polinomio tiene grado 3. Y acá cuando tiene grado 3 ya es más complejo resolver las raíces. Acá hay que utilizar ya el teorema de Gauss, ¿sí? Y Ruffini. Para factorizar un polinomio hay que utilizar el teorema de Gauss y Ruffini. Cuando el grado es mayor que 2. Voy a explicar esto. Para factorizar un polinomio de grado 3, recomendamos utilizar como raíces posible el más menos 1 o el más menos 2. Estos resultados los obtengo de hacer Gauss, ¿sí? Que en realidad se hacen los coeficientes de P, que es más menos 1, los divisores del coeficiente principal, que es más menos 1 más menos 2. Acá lo único que falta es también poner el más menos un medio como raíz posible. Pero ya teniendo estas dos raíces, que generalmente el 1 y el menos 1 siempre son raíces del polinomio, casi siempre son raíces de un polinomio. Entonces, siempre hay que empezar a trabajar con Ruffini, con el 1 o con el menos 1. A eso me refiero. ¿Por qué hacemos esto de tirar un valor así al azar? Porque por lo general, como bien dije antes, las raíces de un polinomio pueden ser, o casi siempre, pueden ser 1 o menos 1. Y si no son menos 2 o 2. Y si no es menos un medio o un medio. Pero siempre están ahí los valores de las raíces. O el primer valor de raíz que podemos encontrar. Entonces, elijo un valor, generalmente siempre opten por el 1, y si no va al 1, ponen el menos 1. ¿Cómo se dan cuenta que no va al 1? Si hacen Ruffini y no les da 0 el resto, entonces tienen que cambiar este número, tienen que poner menos 1. Si hacen Ruffini con menos 1 y no le da 0, entonces tienen que cambiar este número y poner el 2. Si en el 2 no le da Ruffini ni no le da 0, tienen que poner menos 2. Y así sucesivamente. Hasta que encuentra cuál es la primera raíz del polinomio. La primera raíz de este polinomio que encontramos, de este polinomio Q, es menos 1. ¿Por qué? Porque cuando hicimos Ruffini nos dio 0. O sea que, por el teorema de resto, P en 1 es igual a 0 y por lo tanto 1 es raíz. ¿Sí? Básicamente, pueden decir que si en Ruffini con este 1 le dio 0 el resto, entonces ya sabemos que es raíz. Bien, ahí obtuvimos la primera raíz. Ahora, el polinomio que queda acá en Ruffini, es decir, los coeficientes que nos quedan como en esta parte de la cuadrícula de Ruffini, vienen a ser los coeficientes del cociente, ¿no? De Q de X dividido X menos 1. ¿Sí? Y encontrarle la raíz a este polinomio C también es encontrarle las raíces a este polinomio Q. ¿Sí? Por el teorema de algoritmo de la división que habíamos visto anteriormente. Es decir, que para encontrar las raíces de un polinomio Q de grado 3,
importante el grado 3, lo que primero tenemos que hacer es encontrar por Ruffini una primera raíz. En este caso es el 1. Y luego las otras dos raíces las vamos a encontrar haciendo la resolvente al cociente de lo que nos queda en Ruffini. Es decir, expresamos al polinomio cociente, que es 2x al cuadrado menos x menos 1, y como es un polinomio de grado 2, ya sabemos hacerle las raíces, o ya sabemos cómo factorizar este polinomio, o cómo encontrar sus raíces. Si ustedes hacen la resolvente a este polinomio C, les quedan estas dos raíces, que también son raíces de Q. Entonces ya encontramos las 3 raíces de Q. Recuerden que un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces. Luego, por lo que venimos trabajando de cómo escribir un polinomio factorizadamente, se escribe con el coeficiente principal, que es 2, y después por x menos 1, que es la primera raíz, por x menos 1, que es la tercera raíz, o la segunda raíz, perdón, y x más un medio, que es la tercera raíz. Fíjense que acá x menos 1 se puede expresar con un mismo factor. Entonces me queda de la siguiente manera. Es decir, este polinomio Q tiene a 1 como raíz doble o de multiplicidad de orden 2 y a menos un medio como raíz. Y el coeficiente principal es 2. Esas son las características de este polinomio Q. ¿Se entendió cómo factorizar un polinomio de grado 3? Bárbaro. El que no entendió, lo bueno es que lo puede volver a ver más tarde, mañana, no sé cuándo lo subo, pero en esta semana está subido el video, que ahora vamos a ver cómo factorizar un polinomio de grado 4. Y mientras se abre la práctica, le estoy diciendo que el 9C, el 9, bueno, dado los siguientes polinomios, escribe luego la descomposición factorial. El 9C tiene grado 3. Así que utilicen lo que hicimos recién. Bárbaro. Para que después puedan verificar que lo que están haciendo está bien. Bueno, ahora vamos a factorizar el siguiente polinomio, que tiene grado 4. Cuando tiene grado mayor a 3, sí o sí hay que usar Gauss. Cuando tiene grado 3 el polinomio, lo que les decía, siempre prueben con 1 o menos 1 como posibles raíces, porque por lo general es así. Pero cuando tienen ya un polinomio de más grado, tienen que utilizar sí o sí el teorema de Gauss. Entonces, el coeficiente principal es 1. Y el término independiente es menos 24. Entonces, sacamos los divisores. El teorema de Gauss dice que hay que encontrar los divisores de estos dos coeficientes. Fíjense que los divisores del término independiente, que es menos 24, son todos estos. Y los divisores de Q solamente son estos dos, más menos 1. Entonces, las posibles raíces de este polinomio S es la división de estos coeficientes. Más menos 1 sobre más menos 1, más menos 1 sobre más menos 1, más menos 2 sobre más menos 1, más sobre más menos 1, y así sucesivamente. Me queda que las posibles raíces son estas. Son un montón. Pero bueno, por lo menos nos ahorran algún que otro paso. Entonces, una vez que yo tengo las posibles raíces, tengo que empezar a encontrar las raíces por Ruffini, probando primero con el 1, después con el menos 1, después con el 2, después con el menos 2, después con el 3, después con el menos 3, y así sucesivamente hasta encontrar una raíz. Acá es lo que estoy diciendo recién, lo escribo acá, para que después lo tengan escrito. Probamos con el 1. Ah, sí, está bien, pero no... Probamos con el 1 y nos da 0. Ruffini. Es decir, ya encontramos que 1 es raíz. ¿Sí? Bueno. Atención acá porque
para encontrar las raíces de un polinomio que sea mayor de grado, o que tenga grado 4, por ejemplo, tenemos que hacer doble Ruffini. Hay que hacer otra vez Ruffini. ¿Sí? Probando con las posibles raíces que ya tenemos. Otra vez, pruebo con el 1. Si me da el 1, también va a ser raíz. Si no es raíz, pruebo con el menos 1. Si no es raíz, pruebo con el 2. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a probar con el 2. Porque ya he probado otra vez con el 1. Se puede volver a repetir acá. Y no me dio. Puse el 1 y no me dio. Puse el menos 1 y tampoco me dio 0 el resto. Entonces lo que hago es poner el 2. Y cuando pongo el 2, hago Ruffini y me queda también, queda 0. Entonces 2 también es raíz. Ya tengo 2 raíces. Faltan 2 más. Recuerden que un polinomio de grado 4 tiene 4 raíces. Entonces, para encontrar las otras 2 raíces, ¿qué tendría que hacer? Una pregunta. ¿Qué harían ustedes para encontrar las otras 2 raíces? Claro, la resolvente en el polinomio que me está quedando acá, con estos coeficientes. ¿Sí? Todo esto que estamos haciendo acá, que parece arte de magia, tiene toda una explicación teórica, que en realidad ya la fuimos viendo en las diapositivas, que es cómo se escribe la solución de una división de polinomios. Pero bueno, acá básicamente le estoy dando tips prácticos para factorizar un polinomio. Entonces agarramos este polinomio que tenemos acá, le ejecutamos la resolvente y nos quedan estas 2 raíces. Bueno, acá tenemos las 4 raíces. Una vez que tenemos las 4 raíces y el coeficiente principal del polinomio, que en este caso es 1, podemos escribir a ese como descomposición factorial o de forma factorizada, así. Bien, Martina pregunta, en el caso de que sea de grado 5 el polinomio, ¿habría que hacer Ruffini 3 veces y después resolvente? Exacto. A eso es lo que estamos, digamos, concluyendo. Para hacer la factorización de un polinomio tenemos que hacer varios Ruffinis hasta llegar a encontrar el polinomio de grado 2 y ya con eso hacemos la resolvente y listo, encontramos las últimas 2 raíces. Exactamente. Es un procedimiento el de factorizar un polinomio. ¿Se entendió cómo factorizar un polinomio de grado 4? Bueno, veo pocos afirmaciones de que se ha entendido. Veo que capaz que hay dudas, es posible, pero las dudas también se pueden resolver ustedes haciendo ejercicios y van a ver que se les va a afianzar el tema de... Bueno, ahí fueron respondiendo que sí. El polinomio es práctica. Ustedes tienen uno de grado 4 también en el ejercicio 9. Se los dejamos para que lo hagan. No sé si ya lo hicieron con la profe. Y tienen uno de grado 5. También en el ejercicio 9. Nosotros ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios que son tipo de ejercicios de exámenes. Que sería como este ejemplo 4. Este ejemplo 4 podría ser tranquilamente un ejercicio de examen. Sí, la resolución de los ejercicios está en el campus para contestar a Lucila. Cuando estás en la unidad 2 de polinomios, acá está la práctica y acá están las resoluciones. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hallar el polinomio r de x. Fíjense que le fui poniendo diferentes nombres a los polinomios, que son en letras mayúsculas. Tal que tiene como raíz el 2 y a menos i. Y además, R1 es menos 6. Hicimos un ejemplo similar, un ejemplito similar a este, que es creo que el ejercicio 8, ¿sí? Les doy un ratito para ver si pueden hacer algo, a ver si pueden construir ese polinomio. Hay que construir R de X con estas condiciones, que 2 es raíz, que menos I también es raíz, son simples las raíces, y que
R en 1 es igual a menos 6. A ver si por lo menos pueden ir escribiendo algo. Ya sabemos cómo tiene una forma, cómo escribir un polinomio, qué forma tiene. Solamente que nos van a faltar algunos datos. A ver si alguien puede contestar en el chat lo que estoy... Entonces, vamos a verlo. Ustedes siempre que tienen las dos raíces, ustedes ya saben que lo pueden escribir así. Pero claro, como menos i es raíz de r, entonces el conjugado que vendría a ser i, el conjugado de menos i, también es raíz de r. Ya podemos escribir el polinomio de esta manera. Pero todavía no está escrito de forma factorizada porque me falta el coeficiente principal. Entonces, el coeficiente principal... perdón. Justo coincide con que cuando nosotros hacemos la distribución acá, me termina quedando que este factor, que sería esta multiplicación de este factor con este factor, me termina quedando x al cuadrado más 1. También si quieren lo pueden dejar expresado así, está bien igual. Entonces me queda de la siguiente manera. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué escribí de esta manera el factor? Porque ahora cuando quiero encontrar quién es el coeficiente principal, se me resulta más simple. Porque R en 1 tiene que ser menos 6, como nos dice el enunciado del ejemplo. Entonces, reemplazamos el 1 de cada una de las x, y esto me termina quedando menos 2 por a sub n, que es el coeficiente principal, igual a menos 6, y por lo tanto me queda que el coeficiente principal es 3, y el polinomio me termina quedando de esta manera. También me podría haber quedado así, 3 por x menos 2, por x más y, por x menos y. También es válido. Bueno, el que no entendió este ejemplo, lo vuelvo a ver porque es un ejemplo importante. Usted tiene un ejercicio similar que es el 8. Después, el libro tiene algunos otros ejercicios, tiene actividades para que ustedes puedan ir practicando. Este es el ejercicio 9, que se los dejo para que ustedes lo trabajen. Este es el ejercicio que ustedes utilicen para practicar un poco el tema de la factorización. Y queda el ejercicio 10, que es un verdadero y falso. Tiene que poner verdadero y falso. Justifica en caso de ser falsa, escribe la proposición correcta. Bueno, este ejercicio en realidad